Congreso Nacional sobre Derechos Humanos. El tema que debatiremos el día de hoy es si las parejas del mismo sexo deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Los equipos que nos acompañan el día de hoy a favor es el 357, está conformado por Ricardo Juanes Laviada y Fernando Gustavo Ruz Dueñas. El equipo en contra es el 192 y está conformado por Hermilo Lares y Uriel Ramírez. En este caso los auxilia Natalia González Aldaña. Les pido a los asistentes por favor que apaguen sus celulares o los mantengan en vibrador, así como evitar cualquier situación que pueda distraer a los participantes. De igual forma les indico que no puede ser utilizado ningún aparato electrónico para grabar o tomar fotografías. Si así lo hacen, les pediremos que lo guarden o que se retiren de la sala. ¿Están listos los jueces? El jurado que nos acompaña el día de hoy son, presidiendo el jurado, la licenciada Victoria Fernández Molina, y la acompañan la licenciada Andrea Rodríguez Zavala y el licenciado Alfonso Ríos Gamini. Sin más por el momento, me permito comenzar. Cedo la palabra al equipo a favor para su primera intervención. Muy buenos días, honorables jueces, ilustre equipo contrario y amable público que hoy nos acompaña. Mi nombre es Ricardo Juanes Laviada y en conjunto con mi compañero Fernando Gustavo Ruz Dueñas demostraremos que las parejas del mismo sexo sí deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Y es que la piedra angular sobre la cual descansa todo sistema de derecho es el reconocimiento de que todas las personas, sin importar nuestra raza, origen étnico u orientación sexual, somos exactamente iguales. Sin embargo, a lo largo de la historia, se han utilizado argumentos discriminatorios para privar a diversos grupos de personas de sus derechos. Esos mismos argumentos que se utilizaron para restringir el voto a la mujer, para marginar a los afroamericanos, incluso para asesinar a los judíos, están siendo utilizados el día de hoy para privar a las parejas del mismo sexo los derechos que por el solo hecho de ser personas les corresponden. Y es precisamente por el peligro que importa la discriminación a todo Estado democrático que el derecho internacional de los derechos humanos ha sido tajante al respecto. No es posible hacer discriminación en base a la orientación sexual. El artículo 1 de la Constitución, así como diversos instrumentos internacionales signados por México, establecen la obligación de todo Estado de respetar el principio de igualdad y no discriminación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Niñas Yan y Bocico, en contra de República Dominicana, han establecido que dicho principio es una norma ius cogens, en consecuencia no acepta pacto en contrario. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Asamblea General de la OEA y diversos organismos de las Naciones Unidas ya han establecido que un derecho que le es reconocido a las personas no puede ser restringido bajo ningún supuesto en base a la orientación sexual. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la acción de inconstitucionalidad 2/2010 que todo trato diferenciado basado en la orientación sexual es discriminatorio. En consecuencia, el solo hecho de afirmar que las parejas del mismo sexo no deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales es un acto en sí mismo discriminatorio, puesto que se basa únicamente en la orientación sexual para diferenciar los derechos, lo cual se encuentra tajantemente prohibido tanto en el orden nacional como internacional. Distintos grupos de la sociedad pretenden argumentar, por ejemplo, que las parejas del mismo sexo no deben de tener ni gozar del mismo derecho a la familia que las parejas heterosexuales. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Atala Rifo en contra de Chile, estableció que el artículo 17 convencional protege a todo tipo de familias. Las familias tradicionales conformadas por un padre, una madre e hijos, las familias que simplemente se conforman por una pareja, por ascendientes, por parientes colaterales, o incluso las familias homoparentales. También podríamos señalar como discriminatorios los argumentos por los cuales se pretende restringir a las parejas del mismo sexo del derecho al matrimonio, ya que se fundamentan en argumentos que conllevan claras faltas en la concepción del matrimonio y que se basan únicamente en prejuicios. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Schalke-Koff en contra de Austria, estableció que las parejas del mismo sexo tienen exactamente la misma capacidad de establecer relaciones estables y duraderas, igual que las parejas heterosexuales. Y la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación ya ha señalado que no es posible decir que la finalidad del matrimonio es únicamente la procreación.
En consecuencia, los argumentos que utilizará el equipo contrario para pretender restringirle la figura del matrimonio a las parejas del mismo sexo se basan en argumentos infundados y en consecuencia discriminatorios. Tristemente, no son los únicos casos en los que las parejas del mismo sexo sufren un detrimento a sus derechos en base a prejuicios y posturas intolerantes. Por lo que el día de hoy es necesario apartarnos de los argumentos que permitieron marginar a los afroamericanos. Es necesario apartarnos de los prejuicios y reconocer finalmente que todas las personas somos simplemente iguales. Es cuanto. Tenemos el tiempo. En este momento cedo la palabra al equipo en contra para su primera intervención. Proclamar el reconocimiento a un derecho humano es una prerrogativa que puede ejercer cualquier individuo, pero en algunas ocasiones el Estado puede responder de manera desfavorable por cuestiones de peso, como lo son cuestiones sociales, culturales, pero sobre todo democráticas. Muy buenos días, jueces, contraparte, público en general. El de la voz, Hermilo Lares, con el apoyo de Uriel Ramírez, vamos a representar la postura en contra del tema que se va a versar hoy. Bien, restringir ciertos derechos puede parecer discriminatorio o puede haber un trato desigual para cierto sector o comunidad de un Estado, pero esto es permisible y es justificable de acuerdo a los criterios internacionales, como lo es el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde indica que puede no ser discriminatorio cuando existe un trato diferenciado. Y ese trato diferenciado va a ser permisible cuando cumple con 3 requisitos. El primero, que es razonable. El segundo, objetivo. Y el tercero, que es proporcional. Explicando esto, razonable quiere decir que cuando se pondera intereses de minorías con intereses que son interés social, el orden público, pero sobre todo esta obligación imperiosa del Estado de velar el efectivo cumplimiento del concepto familia en cuestiones socioculturales, es cuestión de peso. Es objetivo. ¿Por qué es objetivo? Es claramente de que esto no es fundado o no es una base por un prejuicio hacia las parejas homosexuales, sino porque ya lo ha indicado la Corte Interamericana, porque es basado, en estándares internacionales, como lo es la Corte Europea de Derechos Humanos, en su caso, Schalk y Kopf versus Austria en el párrafo 96. Aquí te indica también lo de trato diferenciado, y además también en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en el caso 5 pensionistas versus Perú. Aquí se indica que cuando existe una controversia en derecho social, en este caso la familia es parte de una figura de interés social, y se indica que el Estado tiene que responder a favor de una sociedad en conjunto y no de la minoría. Y es objetiva, porque esta se obtiene un mayor beneficio a la restricción que se está haciendo a este derecho, y además que no es desmedido. Por lo tanto, restringir los derechos a las parejas homosexuales es permisible, de acuerdo al artículo 17.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el artículo 9 de la Carta Europea de los Derechos Humanos y también el artículo 12 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. Aquí indica que un hombre y una mujer pueden casarse y contraer matrimonio dependiendo de la legislación de cada Estado. Por lo tanto, aquí se faculta que es de interés para el Estado verificar el efectivo cumplimiento. Y además, recordemos esta obligación imperiosa ya antes mencionada, la que es la protección de la familia por cuestiones socioculturales. Esto expresado en el artículo 17.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y sobre todo en el artículo 15 del Protocolo de San Salvador. Por eso indicar que este trato diferenciado es discriminatorio o desigual es totalmente erróneo, ya que aquí se acaba de indicar las justificaciones que son apegadas a estándares internacionales. Es cuando. Ya tenemos el tiempo. En este momento, cedo la palabra al equipo a favor para su segunda intervención. Honorables jueces, en relación al argumentado por el equipo contrario, si bien es cierto que no todo trato diferenciado ejecutado por un Estado vendría siendo discriminatorio en un contexto de una sociedad democrática, es necesario señalar en primer punto para responder que los derechos humanos son los mismos para todas las personas. Los derechos humanos son aquellos que se encuentran contenidos en nuestra Constitución y en los distintos organismos, en los distintos instrumentos internacionales
en los cuales el Estado mexicano se ha comprometido. Las medidas afirmativas o tratos diferenciados que el equipo contrario aduce se pueden utilizar por los estados para proteger a ciertos grupos minoritarios. Lo único que buscan no es otorgarles distintos derechos o diferentes derechos, porque los derechos son los mismos, sino lo que se busca es, a través de distintas estrategias, fomentar que los grupos que históricamente han sido marginados, como las mujeres, las personas con discapacidad o las parejas homosexuales, puedan acceder al mismo grado de igualdad. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, jamás ha señalado que se deban de otorgar distintos derechos, sino que textualmente aduce que pueden existir tratos diferenciados. Por lo que estamos debatiendo en este momento es que si las parejas homosexuales deben de tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, y no estamos debatiendo el hecho de que los estados puedan aplicar políticas públicas o gubernamentales para proteger a grupos que históricamente han sido marginados. Y en relación al criterio establecido por el equipo contrario, en cuanto a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha manifestado, en el caso Charles y Koch en contra de Austria, que efectivamente es posible que los estados puedan determinar el concepto de matrimonio en sus sociedades. De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 2-2010 y el amparo en revisión 581-2012, ya ha manifestado dentro de nuestro país que el hecho de negarle el acceso al matrimonio a una pareja homosexual es discriminatorio, toda vez que se le está negando el acceso a un derecho que sí se le es concedido a una pareja heterosexual basándose únicamente en su orientación sexual. Porque un principio del derecho internacional público y el del derecho internacional de los derechos humanos es precisamente que su carácter es subsidiario. Y si dentro de nuestro orden interno la Suprema Corte de Justicia ya estableció una protección mayor para las parejas homosexuales, debemos atendernos a esta protección y, en virtud del principio pro persona, establecer que las familias conformadas por parejas homosexuales también deben de tener la posibilidad de proteger su institución familiar a través de la figura del matrimonio. Lo anterior, porque en nuestro orden civil el matrimonio es la figura que otorga la mayor cantidad de derechos para proteger a dos personas que han decidido establecer una relación de pareja. No solo eso, sino que también protege a los hijos de estas personas. Por lo que yo le pregunto al equipo contrario, atendiendo a sus argumentos, ¿cuáles son los motivos objetivos y razonables, concretos, para poder negarle a una pareja homosexual el hecho de no poder contraer matrimonio en igualdad de condiciones que una pareja heterosexual? Porque de igual manera, el equipo contrario podría decir que podemos otorgarles distintas figuras para proteger su condición especial, como las sociedades de convivencia o las uniones de hecho. Sin embargo, otorgar figuras que, aunque en esencia protejan los mismos derechos, pero se llamen de manera diferente, lo único que tendría como consecuencia sería seguir fomentando los círculos de discriminación que existen en nuestra sociedad. Y para ello traigo a colación un ejemplo que utilizó la Suprema Corte de Estados Unidos en relación a la doctrina llamada separados pero iguales. Es decir, en 1954, las personas afroamericanas acudían a distintas instituciones educativas que las personas de color blanco. La calidad de educación era la misma, las escuelas eran similares. Sin embargo, el simple hecho de segregar a los dos grupos en instituciones diferentes fomentaba los círculos de discriminación entre ambas razas. Un Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, ser cómplice de este tipo de discriminación. Por lo que otorgar una figura de manera que proteja de manera similar, pero que tenga otro nombre, lo único que habría en nuestra sociedad sería seguir fomentando los círculos de discriminación en contra de las personas homosexuales. Lo anterior ha sido sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 581-2012, en donde tildó de ilegal el artículo del Código Civil del Estado de Oaxaca, que efectivamente señalaba que el matrimonio únicamente debía ser entre un hombre y una mujer, dando la posibilidad a las personas homosexuales de proteger su institución familiar a través de la figura del matrimonio. Es cuanto. No tenemos el tiempo. Le pido a los asistentes, por favor, que guarden silencio y no causen interrupciones a los participantes. En este momento cedo la palabra al equipo en contra para su segunda intervención.
Muy buenos días, mi nombre es Julián Ramírez, honorable panel de jueces. En primer lugar, la contraparte ha mencionado claramente que una discriminación no es una distinción. En base a estándares internacionales ya hemos comprobado que se cumplen 3 requisitos, como lo estableció la jurisprudencia Castañeda-Gutman contra México. Entonces, a partir de esos 3 principios fundamentales, la objetividad, la razonabilidad y la proporcionalidad, esta diferenciación cae dentro de una distinción y no una discriminación. Bien, la familia es el elemento fundamental y natural de la sociedad. Así lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17. Además, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Rifo y Niñas contra Chile en su párrafo 172 ha señalado que la vida familiar es un concepto complejo y difícil de definir. Se no puede ser cerrado ya que varía de un lugar a otro. De una manera muy acertada, el juez Alberto Pérez Pérez, magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado una cuestión muy precisa. No cualquier modelo familiar cae per se dentro de la protección del artículo 17. Es decir, debe haber un margen de apreciación nacional donde se analicen las implicaciones socioculturales del mismo Estado, para que sea el Estado mismo el que decida qué es familia, ya que este tiene una importancia social y cultural en la misma autodeterminación del Estado. En este mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su informe general número 16 sobre el derecho a la intimidad, ha señalado qué es familia o qué es vida familiar. En esta señala que son todas las personas que comprenden a la familia, siendo como se entienda esta, dentro del Estado parte en el cual se esté versando este análisis. Es decir, de la misma razonamiento, este comité ha señalado la importancia social de la configuración y el desarrollo del concepto de vida familiar. Además, han mencionado el caso Schalkikov contra Austria, donde claramente la Corte Europea de Derechos Humanos, en el primer caso sobre matrimonio homosexual, en una corte de carácter internacional, han dado el fallo a favor de Austria, en razón de una cuestión de peso. El Estado, al tener las implicaciones sociales claras de lo que es la vida familiar, ha decidido que es el ente encargado para decidir qué es familia y no, por esta profunda razón sociocultural del mismo Estado. Es decir, claramente en los estándares internacionales de derechos humanos se establece que el matrimonio, la familia, es una concepción social y estatal. Es decir, hasta el momento no se ha reconocido que este sea un derecho claramente otorgado por las convenciones internacionales. Es decir, se debe analizar en caso concreto cada Estado para definir si es familia o no. Así, antes de afirmar la existencia o la violación de un derecho fundamental o la inclusión de ciertas uniones dentro de la protección de los derechos humanos, es necesario analizar la cuestión realística y social de la vida social. Es decir, en casos como México, las encuestas señalan esta visión de la nación. En la encuesta nacional de vivienda parametría del año 2003, 8 de cada 10 mexicanos se oponían en la legislación del matrimonio para parejas del mismo sexo. En el año 2013, inclusive, 7 de cada 10 seguían en esta postura. Además, en la encuesta nacional ENADIS 2010 han señalado que 4 de cada 10 personas consideran que la orientación sexual divide en gran medida a la sociedad. Es decir, en la misma sociedad mexicana, la misma población no considera que estas uniones de carácter del mismo sexo no caen dentro de la protección de la familia. Asimismo, en el sistema interamericano, la última reunión de la Asamblea General de los Estados Parte, realizadas en Paraguay en junio de este mismo año, diversos estados externaron que no es un derecho reconocido para las parejas del mismo sexo el matrimonio, es decir, que ellos no lo consideraban discriminatorio. Así, los mismos signatarios y miembros parte de la Corte Interamericana no consideran que este sea un derecho reconocido. Por lo tanto, y tomando en consideración que actualmente solamente 16 países de una comunidad internacional de casi 200 no han permitido este tipo de instituciones para parejas del mismo sexo, no hay un consenso claro. Es decir, nosotros no negamos que se les otorguen estos derechos, sino que se tiene que analizar en el caso concreto con las implicaciones socioculturales del mismo Estado para proteger la misma autonomía de este Estado. Y son los mismos estándares internacionales lo que reconocen este punto fundamental. Muchas gracias. Detenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo a favor para su tercera intervención. El equipo contrario continúa aduciendo que existen motivos objetivos, razonables y proporcionales para hacer distinciones de derechos con respecto a ambos tipos de parejas.
y se limita a señalar genéricamente que la protección a la familia es un motivo objetivo para hacer dicha distinción, pero no señala en qué le afecta a la institución de la familia el permitir a parejas del mismo sexo contraer matrimonio. No señala qué derechos se está protegiendo convencionalmente hablando al restringirle el derecho a ciertas personas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo 581-2012 señaló que a los grupos vulnerables, como son las parejas del mismo sexo, las personas homosexuales, no basta con hacer un test de proporcionalidad como el cual el equipo contrario aduce, sino es necesario realizar un test de escrutinio estricto, en virtud de que son un grupo vulnerable y se puede presumir las discriminaciones existentes. Y al realizar dicho test de escrutinio estricto, la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación señaló que no era objetivo ni proporcional, puesto que restringirle los derechos a un tipo de familia jamás garantizará el derecho a la familia. La familia no es únicamente la familia tradicional como aduce el equipo contrario. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 2-2010, en el amparo de revisión 581-2012 y en el amparo de revisión 152-2013, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Atala Rifo en contra de Chile, establecieron que la familia no se restringe únicamente al modelo tradicional de familia. Honorables jueces, la familia es una situación de hecho que existe en la sociedad. El derecho no la crea, sino que el derecho está obligada a reconocer a los diferentes tipos de familia. Sería injusto negarle a las parejas del mismo sexo el hecho de ser familia por el solo hecho de su orientación sexual. Es ahí donde reside la discriminación. El equipo contrario tergiversa las palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya que en ningún momento sostuvo que las parejas del mismo sexo deberían tener diferentes derechos o no deberían de contar con la figura del matrimonio. Simplemente señaló que los estados contaban con un margen de apreciación, o sea que podían elegir reservar la figura del matrimonio. Lo que se encuentra en debate en este momento no es si los estados pueden regular sus instituciones jurídicas, es qué deben de hacer con esa potestad que tienen. Discriminar, atenerse a criterios del pasado que ya han sido superados, o optar por criterios pro persona que den una mayor protección a las familias que de hecho ya existen. Según datos del INEGI del 2010, en México existen más de 230,000 familias conformadas por parejas del mismo sexo, de las cuales 170,000 cuentan con hijos que habitan en el seno de esas parejas. ¿Acaso es válido argumentar que unas familias merecen menos derechos por el solo hecho de su orientación sexual? ¿Qué pasa con el interés superior del niño, de estos 170,000 niños que no están siendo protegidos por la figura del matrimonio y los derechos que ella le otorga? Podemos afirmar que hay peores familias, o menos aptas para cuidar de niños, o con menos derecho de unirse, menor protección legal por el solo hecho de su orientación sexual. Es cuanto. Ya tenemos el tiempo. Cedo la palabra al equipo en contra para su tercera intervención. Gracias. Es necesario aclarar algo. El criterio de la jurisprudencia que indica la Suprema Corte hacia que puede ser discriminatorio respecto a si se niegan a las parejas homosexuales. Este criterio lo indicó la Suprema Corte el 14 de julio del presente año. Aquí se indicó que sí, va a ser discriminatorio, pero cuando el Estado se basa en dos supuestos que aquí en esta mesa no se ha versado y que por lo tanto sí creemos que es discriminatorio. Pero reiteramos, no es eso la facultad del Estado que estamos indicando. Los dos supuestos que indica la Suprema Corte, la primera es cuando se protege la etimología de la palabra matrimonio y la segunda es cuando se indica que es para con la finalidad de procreación. En realidad aquí, en esta mesa, no hemos indicado que esas son las finalidades o la potestad del Estado para restringir estos derechos, sino reiteramos las cuestiones socioculturales. La contraparte indicado que quiere que le indiquemos nuevamente lo que ha indicado los 5 pensionistas versus Perú en los criterios de este trato distinto, que es el primero, reiteramos, la razonabilidad. Esta va a ser la ponderación de derechos, lo que viene siendo el interés de minorías a intereses sociales como lo es la familia, el orden público, esta obligación del Estado de poder velar el efectivo cumplimiento. Lo que viene siendo la objetividad es que no se basa en prejuicios, sino se basa en fundamentación de ley. No estamos haciendo un prejuicio de que va a dañar este tipo de modelo de familia, sino simplemente de
que en estándares internacionales te lo reconoce, que cuando existe ponderaciones de derechos tienes que darlo el fallo a favor de una sociedad, las cuestiones socioculturales, y es objetiva, porque en ningún momento debe existir un beneficio mayor que el derecho que se va a restringir y aparte no se desmedido. El beneficio aquí es prácticamente las cuestiones culturales, socioculturales de un Estado. Por lo tanto, como ya sabemos unas estadísticas, las cuestiones socioculturales en México siguen siendo de una forma sociocultural muy diferente a la que el equipo está indicando. Reiteramos, sí, están indicando si hablamos sobre la potestad. No estamos hablando sobre la potestad, sino simplemente sobre la ponderación de los derechos y las cuestiones socioculturales del Estado mexicano. Es cuanto. Tenemos el tiempo. Les recuerdo que en esta última ronda pueden compartir el tiempo entre ambos oradores si así lo desean. Sobre la palabra al equipo a favor para su cuarta y última intervención. En relación al alegado por el equipo contrario, reiteramos nuestra pregunta. ¿Cuál es el derecho, más allá de las cuestiones socioculturales que puedan existir en nuestro país? ¿Cuál es el derecho que se está pretendiendo proteger en este juicio de ponderación al negarle a un grupo de personas la posibilidad de proteger a su familia a través del matrimonio? Porque en un juicio de ponderación, lo importante, o lo más importante, siempre va a ser la mayor protección a la dignidad de la persona. Si valoramos esto en cuanto a las cuestiones socioculturales de nuestro país, traemos a colación la misma encuesta utilizada por el equipo contrario del ENADIS en el 2010, en donde se especificó que al 67% de los mexicanos no les molestaría, no les da igual, o no les importa el hecho de que existan parejas homosexuales. Por lo que nuestro país es un país que poco a poco se ha vuelto más tolerante en este tipo de cuestiones. Y el Estado, a través del mismo margen de apreciación que tiene para configurar sus instituciones civiles, puede, de una vez por todas, establecer los mismos derechos en cuestión del matrimonio para las personas homosexuales y las personas heterosexuales. Porque las distintas luchas a lo largo de la historia para lograr la igualdad entre las personas, precisamente nos han demostrado que eliminar los prejuicios no es algo que sea imposible. Y hoy la lucha es de las parejas homosexuales, quienes poco a poco han ido ganando derechos que hasta hace algunos años parecían imposibles. Y de la misma manera en que cayeron los argumentos que señalaban que las personas afroamericanas no debían tener los mismos derechos que las personas de color blanco, o que señalaban que las mujeres no debían tener los mismos derechos que los hombres, de esa misma manera caerán hoy los argumentos que sostienen que las parejas homosexuales no deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Es cuanto. Tenemos el tiempo. Se da la palabra al equipo en contra para su cuarta y última intervención. Para concluir, hay que señalar diversos puntos. En primer lugar, nunca negamos los diversos modelos de familia. Es claro en la sentencia de Atala Rifo que se señala que no puede ser un modelo cerrado a lo que es la familia. Pero también los mismos estándares internacionales y el mismo juez Alberto Pérez Pérez han señalado que no cualquier noción o cualquier unión familiar cae dentro de la protección del artículo 17. Eso es lo que sí afirmamos. Es decir, claramente que existen diversos modelos de familia. El Estado tiene que reconocer en su propia concepción que es para ellos. Nosotros no negamos la inclusión de ciertos modelos de parejas del mismo sexo en diversos estados, pero es el Estado el que tiene que reconocer cuándo caen dentro de la concepción de la familia. Es decir, el tema que hoy vertimos es sobre derechos humanos. Los estándares internacionales de derechos humanos no han reconocido que sea obligatorio para los estados tomar adopciones de derecho interno para reconocer este tipo de uniones. Es decir, el derecho internacional de los derechos humanos no reconoce esto como una prerrogativa. Es decir, es a partir de la misma noción sociocultural del Estado que se va a firmar. En segundo punto, no tergiversamos la información de lo que se señala en la jurisprudencia del Tribunal Europeo en el caso Shakikov contra Austria. Es claro que el fallo se dio a razón del Estado de Austria porque es importante estas nociones socioculturales y la profunda raíz que da hacia la misma sociedad en autodeterminarse. Es decir, el Estado, la misma Corte Europea ya ha señalado que la Convención Europea no se puede utilizar para limitar al Estado en cuáles son sus mismas nociones socioculturales.
Además, como ya lo mencionó mi compañero, la jurisprudencia del caso 5 pensionistas contra Perú señala que en caso de derechos sociales, como es el matrimonio y la familia, contenido en el artículo 15 del Pacto de San Salvador, lo convierte en un derecho social y se tiene que preferir sobre la misma sociedad en conjunto, antes que en minorías. Por último, han señalado que no existe un bien jurídico tutelado. Por lo tanto, vamos a citar al doctrinista alemán Peter Haber sobre su trabajo La Constitución como una ciencia cultural. Aquí, este menciona que tanto la Constitución como las leyes debe ser un bien protegido, en razón de que es una expresión cultural de la misma sociedad, en razón a dos motivos principales, el motivo espacial y el motivo temporal. En cuanto al motivo espacial, hay que entender que toda ley se genera a través de las experiencias mismas del legislador, en el tiempo en el cual vive, reflejando la realidad social. Y hay que también entender que la misma sociedad genera expectativas en la realización de las leyes, es decir, toda ley comprende no solamente la experiencia del legislador, sino toda la gente que vive en ese momento. En cuestión de razón espacial, estas leyes desprenden una serie de valores del momento y el lugar específico en el cual se crean. Es decir, claramente reflejan la noción sociocultural. Es decir, no se le puede obligar a los estados a dañar este patrimonio cultural de la autodeterminación a base de una violentación a un derecho social, como es esta noción familiar. No negamos los derechos de las parejas del mismo sexo, sino que es los mismos estados, a través de la comprensión de su propia sociedad, que ellos decidirán el momento en el cual progresarán en este avance de los derechos humanos. Recordemos que también los derechos humanos son progresivos, es decir, esos tienes que ir avanzando conforme con su sociedad, claramente no retrocediendo, pero atendiendo necesidades imperiosas de su misma sociedad. Es cuanto. Tenemos el tiempo. De esta forma damos por concluido el debate. Le pedimos a los asistentes y a los equipos que por favor abandonen la sala, pidiendo a los equipos que permanezcan cerca para la retroalimentación. Son muy buenos.